¿Quién era Harry? Capítulo 11. Yule, lo siento. 21 de diciembre de 1994. La bruja salió de su habitación con un mini vestido negro ajustado, original de Prada. La parte delantera del vestido era clásicamente recatada, con apenas un ligero escote, mientras que la espalda se hundía hasta la cintura. Unas medias transparentes envolvían sus largas piernas, pero al caminar, una persona atenta podía percibir el ocasional toque de encaje que subía por sus piernas. Sus zapatos de salón plateados, con un tacón alto, acentuaban sus pantorrillas, pero eran increíblemente, casi mágicamente, cómodos. Aunque la mayoría de las brujas desconocían la moda mugle, ella no iba a limitarse a eso. Dirigiéndose al baile de Navidad, la bruja reprimió una mueca de desprecio. No sería prudente, ya que sentaría las bases para arrugas antiestéticas. Realmente odiaba ese lugar. Era maravilloso representar a su escuela en el torneo de los Tres Magos, pero tenía que ser en este lugar bárbaro. Los ingleses ni siquiera podían hacerlo bien. Ahora tenía 9 campeones. Y ese niño tonto, responsable de este caos, ahora era su anfitrión. Fleur de la Cour entró en la antecámara junto al vestíbulo, donde se les indicó a los campeones que se reunieran con sus acompañantes. Se alegró de ver a su acompañante, Roger Davies, esperándola justo al otro lado de la puerta con un ramo de rosas lavanda en la mano. El mago podía ser un inglés apenas capaz de controlar su encanto, pero lucía exquisito con su túnica. Además, tenía manos bastante grandes y uno nunca sabía a dónde podía llevar la noche. A Fleur no le agradó tanto ver a su primo Alphonse de pie con el chico Potter, Krum, y el otro campeón de Hogwarts, Cedric Diggory, junto con sus acompañantes. Diggory estaba con una bruja asiática bastante atractiva, mientras que Krum estaba con una hermosa joven rubia a la que Fleur había visto comiendo en la mesa de Slytherin. Alphonse, por supuesto, estaba con su novia de toda la vida, Claire. Potter estaba del brazo con una chica india de aspecto aceptable, que llevaba una versión moderna de un sari. El grupo se reía de alguna ocurrencia de Alphonse. La vela se volvió hacia su cita justo cuando el director Dumbledore entró en la habitación. ¿Me prestan atención, por favor?, preguntó el anciano mago. Aunque era inglés, Fleur aún lo respetaba por haber derrotado al último señor oscuro, mucho más que Potter, que aún era un niño. Los dignatarios e invitados se han reunido en el gran comedor junto con sus compañeros. Campeones, por favor, formen fila con sus acompañantes. Señor Potter, como anfitrión, entrará el último. ¿Listos? Muy bien, síganme. Fleur, naturalmente, se colocó a la cabeza de la fila. Como Bella, era natural ser el centro de atención. Su abuela insistía en que, si una tenía que hacer una entrada, debía ser espectacular. Fleur tenía la intención de hacer precisamente eso. El director Dumbledore los condujo hasta las puertas del gran comedor. Con un gesto de la mano, las puertas se abrieron silenciosamente. Un instante después, unas trompetas invisibles tocaron una fanfarria anunciando la llegada de los campeones. Fleur permitió que Roger la acompañara al gran comedor. Su atractivo empezaba a afectarlo con el roce de sus brazos entrelazados. El pobre chico parecía como si se le fuera a salir la cabeza por la oreja. Por suerte, pudo contenerse mientras la pareja se acercaba a su lugar marcado al fondo de la sala. Fue entonces cuando Fleur vio a alguien que nunca esperó ver. Era su prima Kalina. Su hermana Bella vivía en el enclave búlgaro. Kalina estaba de pie junto a un mago mayor que irradiaba una sensación de peligro, pero sonreía como un niño travieso. Era bastante guapo, con esa actitud de niño malo, pero vestía una túnica que denotaba galeones y posición social. Entendía por qué Kalina estaba tan claramente prendada de él. Los campeones y sus escoltas se trasladaron a las posiciones marcadas al frente del gran salón, al pie del estrado elevado donde solía estar la mesa de los profesores. Ahora, este se había expandido mágicamente para permitir que el personal y varios dignatarios se sentaran. Se habían instalado 2 mesas redondas al pie del estrado para los campeones y sus acompañantes. Los campeones debían permanecer en sus puestos y esperar mientras los directores les daban la bienvenida. Por fortuna, al ser los primeros campeones en llegar, Fleur y Roger se situaron en el extremo izquierdo, cerca de Kalina. La Bella búlgara captó la mirada de Fleur y le dedicó una sonrisa con un guiño pícaro. Kalina siempre tuvo un sentido del humor de lo más desafortunado, pero era maravillosa provocando a las viejas gruñonas de la hermandad. Fleur se sintió aliviada de tener a alguien con quien hablar que la comprendiera. Sus amigos eran bastante amables, pero simplemente no entendían lo que era estar en su posición.
Kalina, aunque no era tan refinada culturalmente como Fleur, era considerada hermosa y con un don mágico incluso para los estándares de la comunidad Veela. Finalmente, el director de Durmstrang terminó sus comentarios de regodeo y los estudiantes fueron liberados para que comenzaran a buscar sus asientos para el banquete. Sin embargo, Fleur tenía otros planes. Ven, le ordenó a Roger. Tengo que hablar con alguien. Con el brazo aún unido al del mago de Hogwarts, Roger no tuvo más remedio que seguir sus indicaciones. Fleur, querida. Estás deslumbrante. Anunció Kalina al acercarse Fleur. La Veela búlgara extendió los brazos y dio un paso adelante para abrazar a la bruja francesa. Fleur soltó los de Roger para corresponderle. Cada Veela se inclinó para dar un beso suave en la mejilla de la otra. Kalina, no tenía ni idea de que asistirías. Sabía que formabas parte de la unidad enviada para apoyar a tu equipo nacional de Quidditch, pero no sabía que habías vuelto. Kalina soltó una risita. La verdad es que no me he ido y ahora dudo bastante que lo haga. Fleur pareció intrigada. ¿En serio? La gran Kalina, el terror de Bulgaria, ¿ha sido capturada por fin por un mago? Preguntó Fleur con una sonrisa burlona y maliciosa. Creo recordar que alguien dijo que ningún mago jamás reclamaría su corazón. Kalina respondió con una sonrisa burlona. Sí dije eso. Sin embargo, el sexo fue tan alucinante que no podía arriesgarme a que alguien más lo reclamara. ¿Qué puede hacer una Veela excitada? Fleur pensó que estaba preparada para la charla directa de Kalina. Sin embargo, el calor de sus mejillas encendidas decía lo contrario. El pobre Roger parecía estar perdiendo el poco control que le quedaba, mientras su atención se debatía entre las dos Veelas. El mago de Kalina, en cambio, simplemente sonrió con suficiencia. Tuve que lidiar con eso durante las últimas 3 semanas del verano. Gracias a Merlin por los encantamientos silenciadores, añadió una voz nueva e inoportuna. Fleur se giró para mirar con enojo al anfitrión de Hogwarts. No te necesitamos aquí, pequeño. Vete ya. Fleur. La reprendió Kalina. Esa no es forma de hablarle a mi sobrino favorito. Harry, mi amor, ven a darme un abrazo, niño travieso. Harry le dio el abrazo prometido mientras preguntaba, ¿sobrino favorito? Fleur se sorprendió al ver al chico actuando, con normalidad con la otra Veela. ¿Y que Kalina reclamara al rudo chico inglés como su sobrino? Claro que sí, Harry. Exclamó Kalina con una sonrisa. Luego se volvió hacia el mago mayor y le preguntó con tono de reproche. Sirius, ¿no se lo dijiste? El mago Sirius le devolvió la sonrisa con inocencia. Supongo que se me olvidó. ¿Cómo me dijiste? Sí, ¿verdad? Ronroneó Kalina. Entonces, Harry, ¿estarás con Sirius en la boda? El pobre hombre podría necesitar a alguien que lo ayude a levantarse, además de Remus. Kalina fingió reflexionar. Claro que Remus también podría necesitar ayuda para ponerse de pie. Después de todo, se sorprendió un poco cuando le pedimos ayer que fuera el padrino. Fleur se quedó atónita ante el alegre comentario de Kalina. Al parecer, el chico Potter estaba igual de atónito, pues solo unas palabras salieron de su boca mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. ¿De pie? ¿Boda? ¿Haremos como padrino? Bueno, es justo, dijo Kalina con un gesto despreocupado. Después de todo, tú vas a ser el padrino de mi hija, así que era justo que el otro merodeador fuera el padrino. Fleur estaba realmente atónita. El chico Potter como padrino de la hija de Kalina, una niña además. Un mago humano normal como padrino de una Veela. Era inaudito. Y aparentemente ella no era la única en shock, aunque por una razón diferente, ya que Potter gritó el primer pensamiento coherente que pasó por su simple mente. ¿Vas a dejar que Canuto se reproduzca? Y, Fleur se sentó junto a Roger Davies, con Víctor Krum al otro lado y su acompañante, que Fleur supo que se llamaba Tracy Davis. Potter se sentó junto a la chica rubia, con su acompañante a su lado. Completando la mesa estaban Kalina y su nuevo prometido, Sirius Black. Kalina obviamente conocía a Víctor Krum por la forma informal en que se saludaron. Fleur supuso que era de su época como mascota del equipo búlgaro de Quidditch. Lord Black estaba hablando con el chico Potter. La cita de Krum charlaba con la de Potter sobre aritmancia, la materia favorita de Fleur. Pero esto era el baile de Navidad, no un lugar para una discusión en clase. Fleur no sabía cómo actuar. Aparte de su acompañante, Davies, quien, en realidad, no tenía la mente muy fuerte como para dejarse influir tanto por ella, nadie le prestaba la menor atención. Esta era una situación con la que la francesa no tenía experiencia. ¿De verdad me vas a tener como padrino? Le preguntó Potter a Lord Black. El mago le devolvió la sonrisa. Claro.
Tu padre me tenía a mí, ahora mi hija te tendrá a ti. No hay nadie a quien confiaría más su vida y felicidad si algo nos pasara a Kalina y a mí. El hombre hizo una pausa y luego su sonrisa se tornó más oscura y cínica. Pero no te metan en Azkaban por hacer una estupidez. Eso nunca pasará, Canuto, le aseguró Potter al mago mayor. Ese es tu truco. Ya se me ocurrirá algo mucho mejor. Lord Black sonrió al oír eso. Eso es lo que me da miedo. Intentar superar al gran Canuto. Entonces, una expresión seria se dibujó en el rostro del mago mayor. Además, te conviertes en el regente Black si algo nos sucede y casi sobrevive. ¿Casi? Casiopea. Es una tradición negra ponerle nombres a estrellas o constelaciones. Francamente, me da igual, pero la tía casi me protegía de pequeña y era muy divertida. De hecho, también era la hermana de tu abuela. Fleur estaba un poco confundida con los dos magos. Ambos pasaban de un buen humor casi frenético a una seriedad mortal con una terquedad inquietante. Ahora reconocía el nombre de Sirius Black. ¿Cómo no? Incluso había salido en los periódicos franceses con su fuga, la persecución y luego su repentina exoneración y custodia del niño que vivió, Harry Potter. Incluso tuvo que escribir un trabajo sobre el traidor de los Potter en su clase de historia de la magia de tercer año. Que ahora se casara con su prima le dolía la cabeza. ¿Y qué es eso que oí de que Modi ha creado un club de duelo? Le preguntó Sirius al chico Potter. Fleur, curiosa, interrumpió sus reflexiones. Potter asintió. Lo anunció esta tarde en sus clases de éxtasis. Dijo que estaba tan avergonzado por el bajo rendimiento de los campeones de Hogwarts que iba a ser obligatoria la asistencia para los alumnos de quinto año y de defensa éxtasis. Al parecer, Snape hizo algunos comentarios que enfadaron a Modi. Entonces Fitch empezó a comentar que quizás sería buena idea volver a aplicar palizas a los alumnos con problemas. A Fleur le repugnaba la idea de castigar físicamente a los alumnos. Es agradable ver que Fitch no ha cambiado, dijo Sirius con expresión inexpresiva. Cedric no lo hizo mal, intervino Fleur en la conversación. Los dos magos la miraron con miradas muy diferentes. Sirius parecía ligeramente interesado, mientras que Potter parecía sorprendido. Cedric promete mucho, afirmó Fleur. Con un entrenamiento adecuado, le iría bien en una estrategia equilibrada. Potter pareció algo sorprendido por sus palabras, mientras Sirius asentía. ¿Y el señor Davies? Preguntó Sirius con un gesto de la cabeza a su acompañante. Fleur se sobresaltó un poco, pues había olvidado al chico. Se giró y él seguía mirándola con una sonrisa de adoración. Potter rió entre dientes, lo que hizo que Fleur lo mirara con enojo. ¿Qué? Preguntó Potter con inocencia. Rogers es un buen tipo, pero voy a tener material para burlarme de él durante meses con esto. Fleur siguió fulminando a Harry con la mirada, pero se dio cuenta de que el chico no reaccionaba a su mirada como los demás. En cambio, seguía con su sonrisa estúpida y arrogante. El chico era tan pesado como su hermanita. Lo que empeoró las cosas fue cuando Fleur notó que el mago mayor, Sirius, le sonreía con una sonrisa muy similar a la suya. Harry, deja de molestar a Fleur, le advirtió Kalina. O te atacaré. La Beela búlgara dejó la amenaza en el aire mientras le sonreía con sorna al joven mago. Kalina era conocida en las comunidades Beelas por su habilidad para destruir a los hombres que la molestaban. Así que Fleur supo que no era una amenaza fingida. Sin embargo, para sorpresa de Fleur, Harry se limitó a reír antes de volverse hacia Fleur. En realidad, Mademoiselle Delacour, coincido con su evaluación. Tanto Roger como Cedric tienen la capacidad y el poder para ser buenos duelistas, sobre todo Cedric. Debe de ser por ser un buscador. Esto último lo dijo con una sonrisa compartida con Víctor Krum. Su estilo de lucha era el más flexible y útil en una situación real con múltiples oponentes. El estilo de Víctor era similar al que se enseña a los aurores para abrumar y capturar rápidamente a un solo oponente. Roger y Cedric solo habían experimentado simulacros ocasionales en el aula, no un duelo real. ¿Y podrías hacerlo mejor? Preguntó Fleur. A diferencia de su tono anterior, este era de simple curiosidad. ¿Contra ti, Víctor? Probablemente no. He tenido los mismos profesores de defensa pésimos que ellos. Sirius y otro amigo de la familia empezaron a enseñarme a batirme en duelo después de que el profesor Dumbledore me metiera en esto. Pero también hablé de los duelos con el profesor Flitwick y estuvo de acuerdo con mi opinión. Fleur asintió, aceptando los comentarios de Harry. De hecho, eran bastante similares a los comentarios que la profesora Davis había hecho en su clase de defensa después de los duelos. La Beela francesa también notó la sonrisa orgullosa en el rostro de la acompañante de Harry.
La chica india notó la mirada y le devolvió la sonrisa a Fleur. Quería felicitarte por tu vestido, comentó la bruja más joven. No muchas se atreverían a llevar un Prada original a una cena mágica. Papá ni siquiera me dejó considerarlo, dijo Tracey Davis, hablando por primera vez desde que se sentó. Lo llama basura mugle. Sinceramente, ese hombre no tiene ningún sentido de la moda. Fleur aceptó gentilmente los cumplidos de las brujas más jóvenes y les devolvió sus propios cumplidos. Para decepción de los magos, las brujas desviaron la conversación hacia un repaso de la moda presente en el baile durante el resto de la cena, hasta que empezó el baile. Fleur reprimió una risita cuando Harry aprovechó la primera oportunidad para escaparse y le pidió a Padma que bailara. Fleur decidió que Padma era la bruja más sensata que había conocido en Gran Bretaña. Sus grandes ojos oscuros brillaban con inteligencia e ingenio. Fleur supuso que era la mejor de su clase, tanto en lo académico como en lo que a poder se refiere. Quizás Potter no era el niño desagradable que ella creía que era si lograba atraer a una bruja del calibre de Padma. Ella trataría de mantener una mente abierta al respecto. Y, 31 de diciembre de 1994 las bodas mágicas rara vez se celebraban en iglesias, salvo las bodas entre hijos de mugles. Incluso los cristianos criados en el mundo mágico preferían celebrarlas al aire libre, en arboledas que evocaban las tradiciones druídicas de Gran Bretaña. Si bien gran parte de la comunidad de sangre pura era funcionalmente atea, aún conservaba muchas de las tradiciones que sobrevivían de los celtas que se asentaron primero en la isla. Esto era un hecho agradable para la novia. Como Bella, se sentía muy cómoda en el entorno del bosque. Se erigió una cúpula mágica sobre el lugar de la boda para protegerlo del invierno escocés. Una capa de nieve cubrió el claro del bosque y las copas de los árboles circundantes. Si bien la cúpula mantuvo la arboleda a una temperatura agradable, otros amuletos impidieron que la nieve se derritiera. Elaboradas esculturas de hielo bordeaban el exterior del claro circular, mientras que un arco de hielo se alzaba sobre el pequeño altar florido donde los novios pronunciarían sus votos. Fleur entró en la arboleda acompañada de su primo, Alphonse. Sus padres la seguían de cerca con su hermana pequeña, Gabrielle. Apolline y Gerald Delacour habían planeado pasar el año nuevo en el Caribe, pero en su lugar fueron elegidos para representar a la Bella francesa, ya que su hija mayor también estaba invitada. Le pidieron a Alphonse que fuera su acompañante para el evento debido a su resistencia a su atractivo Bella. Como también era amigo del chico Potter, Alphonse se sentiría más cómodo en un evento así que sus otras opciones en la escuela. La familia Delacour era una de las más antiguas de Francia. Si bien la gran guerra contra el señor oscuro Grindelwald devastó gran parte de su situación financiera, seguía siendo un hombre respetable por su compromiso con la luz y con Francia. Gerald Delacour había contribuido enormemente a restaurar la posición de la familia, trabajando como agente de inversiones para familias mágicas que buscaban invertir en el mundo mugle. Por ello, los Delacour estaban acostumbrados a interactuar con la élite del mundo mágico. Pero una familia como los Black era única. Según la leyenda, el primer negro llegó a Inglaterra como legatus al mando de una de las primeras legiones romanas asignadas a Inglaterra. El nombre del legatus, Atrum, se tradujo al español como negro. El legatus Atrum lideró una legión repleta de fuerzas mágicas y fue el centro de muchas de las batallas del ejército romano contra los pueblos mágicos nativos. Atrum dirigió personalmente muchas de las expediciones destinadas a eliminar a los druidas y su forma de vida. Finalmente, Atrum se casó con una bruja local y formó una familia. Cuando el legatus se retiró del servicio, él y su familia permanecieron en Inglaterra, haciéndose famosos por su poder y practicando una magia tan oscura como su nombre. Sin embargo, el último miembro de la familia Black no estaba a la altura de la reputación de su antigua familia. Fleur lo encontró bastante interesante para ser inglés. No era difícil entender por qué Kalina estaba tan prendada de él. Su aire divertido, combinado con el chico malo, era como un imán. Incluso su madre, Apolline, lo comentó. De repente, la música cambió para anunciar el inicio de la ceremonia. La pequeña banda, que tocaba instrumentos celtas tradicionales, inició una alegre marcha cuando Kalina apareció con sus damas de honor. Normalmente, sus padres la seguirían después, pero ambos se habían perdido en una expedición a África Central buscando ingredientes para pociones, donde se encontraron con un nundu. Kalina estaba deslumbrante con su vestido de novia. Incluso Fleur sintió una punzada de envidia al ver cómo su prima le sentaba el vestido. Mientras Kalina se disponía a ocupar su puesto, su futuro esposo apareció con Harry Potter y un mago canoso al que Fleur apenas conocía. Los tres magos lucían bien con sus túnicas de gala.
Por un instante, Fleur se encontró mirando a Harry Potter con nuevos ojos. Podía verlo envejecido. Ya era grande y musculoso para su edad, pero a sus ojos ya había alcanzado su máximo potencial. Con su cabello oscuro e indomable y sus impresionantes ojos verdes, tenía la misma actitud despreocupada de su padrino, pero con el poder de grandes magos como Dumbledore. La visión la dejó sin aliento. Como Bella, siempre había buscado parejas que se esforzaran por ser dignas de ella. Ahora, ante una maga más joven, se preguntaba si alguna vez podría ser digna de estar a su lado. Una vocecita en su cabeza le decía que nunca lo sería. Fue una humillación extraña para la adolescente Bella. Fleur se encontró deambulando por el gran salón decorado por Kalina para la celebración de la boda. Tradicionalmente, en las casas antiguas y nobles, estas se celebraban en la casa ancestral del mago. Sin embargo, Sirius se negó y, en su lugar, alquiló un salón de baile en un elegante hotel de Londres. Los encantamientos repelentes de Muggles impedían que los no mágicos vieran cosas que no debían. Los invitados habían sido traídos por un traslador desde la ceremonia para evitar que los mágicos deambularan por los pasillos del hotel. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Fleur. Se preguntó si Sirius o Potter habrían colocado una barrera mágica para evitar que los magos y brujas se adentraran en lugares prohibidos. No le sorprendería después de todo lo que había visto allí. El salón estaba repleto de una asombrosa variedad de brujas y magos. En un rincón se encontraban los miembros de la Sociedad de Sangre Pura, que asistieron debido a la importancia de la familia Black. En otro rincón se encontraban varias Bellas amigas y familiares de la novia. Entre ellos se encontraba el cortejo nupcial, con los amigos de Potter, sus padres y la familia Tonks. Fleur quedó particularmente impresionada al conocer a Andrómeda Tonks. Era una bruja sangre pura que rechazaba el rol de la alta sociedad para las mujeres para dedicarse a su propia carrera como abogada, casarse con el hombre que amaba, aunque fuera de origen mugle, algo completamente inaceptable para la sociedad, y tener un éxito rotundo como esposa y madre. Sin duda, requería mucho coraje renunciar a su lugar en la sociedad, pero era posible. Fleur esperaba tener una conversación privada con la bruja mayor durante la noche. Me ofendería que mi cita me perdiera tan a menudo si no fueras mi prima. Fleur se giró y vio a Alfonso acercarse con una sonrisa. Por suerte, no soy tan pura sangre. Justo cuando tengo alguna esperanza en ti, Alfonso, te das la vuelta y muestras aún más de tus groseros modales americanos. Sí, es mucho mejor actuar como la debutante altiva y estirada que trata a todos los que la rodean como si fueran basura. Fleur soltó un suspiro burlón. Así que todos tenemos nuestros papeles. Solo que algunos los desempeñamos mejor que otros. Al se rindió y empezó a reírse ante la respuesta irónica de Fleur. Bien hecho, la felicitó. Sirius preparó otra sala para que los más pequeños pudieran tener su propia fiesta sin que los viejos se entrometieran. Le ofreció el brazo. ¿Te importaría echarle un vistazo conmigo? Fleur tendría que admitir que la fiesta de bodas de Kalina fue una de las mejores a las que había asistido. No solo pudo hablar con Andrómeda Tonks, sino que recibió una invitación para usar a la señora Tonks como referencia si Fleur decidía perseguir su sueño de solicitar plaza en Gringotts como aprendiz de rompemaldiciones tras terminar la escuela. La señora Tonks también le presentó a William Weasley. Le emocionó saber que el mago ya era rompemaldiciones y acababa de regresar de una misión en Egipto. Fleur también había bailado un rato con el hombre alto y pelirrojo, de sonrisa descarada y maleducada, y con un diente de dragón perforándole la oreja. Aunque no era un gran bailarín, el mago había demostrado una gran resistencia a su aura de Bella. La inteligencia y el ingenio de William también fueron una grata sorpresa. Fleur decidió que podría trabajar con un mago como William Weasley. Cuando se lo contó a Kalina, la novia sonrió con sorna y sugirió que Fleur buscaba un inglés. Lo cual era completamente absurdo. Los magos ingleses eran demasiado incultos. Aunque William fuera bastante impresionante. Fleur entró en la sala de los niños, como la llamó el chico Potter. Era hora de salir y se esperaba que su acompañante la acompañara desde la recepción. Lo que vio la dejó paralizada. Fred y George Weasley eran conocidos por los estudiantes de Beaux Batons. Los bromistas de sexto año fueron los responsables de quitarles las bragas a todas las brujas francesas al salir de su carruaje una mañana de noviembre. Otra mañana los encontraron hablando en latín cerdo cada vez que intentaban hablar en francés. Nadie pudo demostrar su responsabilidad, así que quedaron impunes, pero era bien sabido que eran responsables. Ahora los bromistas estaban desmayados en el suelo con un par de botellas de whisky de fuego vacías entre ellos.
Ron, ve a pedirle a Tonks que pase, le indicó Potter a su amigo. Fleur se sobresaltó un poco al darse cuenta de que el amigo de Potter y estos bromistas probablemente tenían algún parentesco con William, ya que compartían el mismo apellido. Deseó que fuera un pariente lejano. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó una pequeña niña pelirroja a Potter. Parece que hay muchas pelirrojas aquí en Inglaterra, pensó Fleur. Bueno, pensé en dárselos a tu mamá, respondió Potter a la niña. Esto hizo que varios de los demás se estremecieran. Pero tengo algo mejor en mente. Durará más. ¿Qué pasa, prima?, preguntó una bruja de cabello rosado mientras entraba. Ayuda con una broma. ¿Te apuntas o es el gran aprendiz de Aurora el responsable? Necesitamos alejarte de Sirius, Harry. Empiezas a parecerte demasiado a él, respondió la bruja con una sonrisa burlona. ¿Qué tenías en mente? Estoy pensando en fotos publicadas por Hogwarts de los gemelos besando a Snape en las mejillas. Luego podemos empezar desde ahí. Fleur no entendió mientras el grupo se reía hasta que la bruja se transformó en el grasiento profesor de pociones. Un metamorfómago, susurró en voz baja, atónita. Eran increíblemente raros. Solo una docena, más o menos, por generación. Le asombraba el grupo de individuos únicos y poderosos que rodeaban a Harry Potter. Para su propia sorpresa, Fleur dio un paso al frente. Creo que algunas fotos de las gemelas con uniformes de Beauxbatons también serían apropiadas. Al ver las miradas de sorpresa que recibía, añadió, uniformes de bruja. Soy bastante buena transformando ropa. Donde los demás parecían aún más sorprendidos, Potter se limitó a sonreír de una forma inquietantemente depredadora. Bienvenida al equipo, Fleur.